palabra a través del océano. Cyrus W. Field, 28 de julio de 1858. El nuevo ritmo. Durante los miles y tal vez cientos de miles de años transcurridos desde que la singular criatura llamada hombre pisara la tierra, no hubo ningún otro medio de locomoción terrestre superior a la carrera de un caballo, a una rueda en marcha o un barco de vela o a remo. Toda la plétora de avances técnicos, comprendida en ese espacio estrecho iluminado por el conocimiento al que llamamos historia universal, no había producido ninguna aceleración apreciable en el ritmo del movimiento. Los ejércitos de Wallace tan apenas avanzaban más deprisa que las legiones de César. Los de Napoleón no lo hacían más rápido que las hordas de Gengis Khan, las corbetas de Nelson cruzaban el mar solo un poco más deprisa que los barcos piratas de los vikingos o los comerciales de los fenicios. Lord Byron en sus viajes narrados en la peregrinación de Childe Harold no superaba más leguas al día que Ovidio. Camino del exilio en el Ponto. Goethe en el siglo XVIII no viajaba en esencia más cómodo más rápidamente que el apóstol San Pablo a comienzos de nuestra era. Inalterablemente alejados en el espacio y en el tiempo, los países están tan separados unos de otros en la época de Napoleón como bajo el Imperio Romano. La resistencia de la materia aún prevalece sobre la voluntad humana. Solo el siglo XIX transforma de un modo fundamental la medida y el ritmo de la velocidad terrestre. En su primera y segunda década, los pueblos, los países, se aproximan unos a otros con mayor rapidez que en los siglos precedentes. Con el ferrocarril, con el barco de vapor, los viajes que antes duraban días se hacen ahora en uno solo, los que hasta ahora requerían interminables horas, en un cuarto de hora o en minutos. Pero aun cuando estas nuevas velocidades del ferrocarril y del barco de vapor fueran triunfalmente recibidas por los contemporáneos, esos inventos están aún en el terreno de lo comprensible, pues, aunque esos vehículos multiplican por 5, por 10, por 20, las velocidades hasta entonces conocidas, la mirada y la mente aún pueden seguirlas y explicar el aparente milagro. Con repercusiones por completo insospechadas, se presentan los primeros adelantos de la electricidad, que, un Hércules aún en la cuna, violan todas las leyes vigentes hasta entonces y rompen con todas las medidas en vigor. Jamás podremos comprender el asombro de aquella generación frente a los primeros resultados del telégrafo eléctrico, el enorme estupor y el entusiasmo que despertó esa pequeña chispa, apenas perceptible, que aún ayer solo era capaz de dar una sacudida a una pulgada de distancia de la botella de Leyden, alcanzara de golpe la fuerza demoníaca para saltar kilómetros y kilómetros por encima de países, montañas y continentes enteros. Que la idea apenas barruntada hasta sus últimas consecuencias de que la palabra recién escrita pudiera recibirse, ser leída y entendida en el mismo momento a miles y miles de millas, que la corriente invisible que vibra entre los dos polos de una minúscula columna voltaica pudiera extenderse por toda la Tierra, de un extremo al otro, que ese aparato de juguete de los laboratorios, que ayer era capaz de atraer un par de trocitos de papel por frotamiento de un cristal, pudiera potenciar en miles y miles de millones la fuerza muscular y la velocidad humana, trayendo noticias, moviendo trenes, iluminando calles y casas, y como Ariel flotar invisible en el aire. Solo por medio de este descubrimiento la relación espacio-tiempo experimentó el cambio más decisivo desde la creación del mundo. Ese año de importancia universal, 1837, en el que por vez primera el telégrafo logró que la experiencia humana hasta entonces aislada fuera simultánea, raramente consta en nuestros libros escolares, que por desgracia siguen considerando más importante hablar de las guerras y de las victorias de los distintos generales y naciones, en lugar de hacerlo sobre los verdaderos triunfos de la humanidad, por ser comunes. Y sin embargo ninguna otra fecha de la historia reciente puede compararse en cuanto a sus efectos psicológicos con esa transformación del valor del tiempo. El mundo ha cambiado desde que en París es posible saber lo que está ocurriendo al mismo tiempo en Ámsterdam, en Moscú, en Nepal o en Lisboa. Solo falta dar un último paso y también otras partes del mundo estarán incluidas en ese grandioso conjunto y se habrá creado una conciencia común a toda la humanidad. Pero la naturaleza aún se resiste a esa última unificación, aún existe un obstáculo. Durante 2 décadas todos esos países, separados unos de otros por el mar, aún permanecen desconectados. Pues, mientras que gracias a las campanas aislantes de porcelana la chispa sigue saltando libremente en las varillas del telégrafo, el agua absorbe la corriente eléctrica. Una línea a través del mar es imposible, mientras no se haya descubierto un medio para aislar por completo los cables de cobre y de hierro del líquido elemento. Por fortuna, en la era del progreso un invento ofrece a otro la mano generosamente. Pocos años después de la instalación del telégrafo por tierra se descubre la gutapercha, el material apropiado para aislar del agua la línea del tendido eléctrico. Ahora se puede conectar a la red telegráfica europea al país más importante que se encuentra más allá del continente, Inglaterra. Un ingeniero llamado Brett coloca el primer cable en el mismo lugar del canal que Blériot, más tarde, será el primero en sobrevolar con un avión. Un torpe incidente frustra el éxito inmediato,
pues un pescador en Balloon, que cree haber encontrado una anguila especialmente gorda, arranca el cable ya colocado. Pero el 13 de noviembre de 1851 el segundo intento da resultado. Con ello Inglaterra queda unida al continente. Y así por primera vez Europa es verdaderamente Europa, un ser que con un único cerebro, con un único corazón, vive simultáneamente todos los acontecimientos de la época. Un éxito tan formidable en tan pocos años, pues, que representa una década en la historia de la humanidad, sin un abrir y cerrar de ojos, hubo de infundir como es lógico un valor ilimitado en aquella generación. Todo lo que se intenta tiene éxito. Y todo con una rapidez increíble. Un par de años y por su parte Inglaterra está telegráficamente unida a Irlanda, Dinamarca, Suecia, Córcega tierra firme. Y ya se intenta conectar a la red a Egipto y con ello a la India. Pero un continente, el más importante, parece condenado a la exclusión permanente de esa cadena que engloba al mundo entero, América. Pues, como tender un único cable a través del Océano Atlántico o del Pacífico, cuando ninguno de los dos en su ilimitada amplitud permite la creación de estaciones intermedias. En aquellos años de la infancia de la electricidad aún se desconocen muchos de los factores. Aún no se ha medido la profundidad del mar, aún no se conoce con precisión la estructura geológica del fondo del océano, aún no se ha probado si un cable colocado a semejante profundidad podría soportar la presión de masas de agua tan elevadas. Y aún en el caso de que técnicamente fuera posible depositar de forma segura y a semejantes profundidades un cable interminable, donde hay un barco con las dimensiones necesarias para transportar una carga de hierro y cobre de 2000 millas de cable, y donde las dinamos con la fuerza suficiente como para enviar sin interrupción una corriente eléctrica a una distancia para la que se necesitarían al menos 2 o 3 semanas para surcarla con un barco de vapor. Faltan todos los requisitos. Aún no se sabe si en las profundidades del océano se forman corrientes magnéticas que pudieran desviar la corriente eléctrica. Aún no se posee un aislamiento suficiente, ni aparatos de medir precisos. Solo se conocen las leyes principales de la electricidad, que nos han abierto los ojos, sacándonos de un sueño de inconsciencia de cientos de años. Imposible. Es absurdo, deniegan los entendidos haciendo aspavientos ante la simple mención del plan. Quizá más adelante, opinan los más valientes entre los técnicos. Incluso a Morse, el hombre al que hasta ese momento el telégrafo debe su mayor perfección, el plan le parece una empresa de riesgos incalculables. Aunque proféticamente añade que, en caso de tener éxito, la colocación del cable transatlántico representaría, the great feat of the century, el hecho más grandioso del siglo. Para realizar un milagro o algo milagroso siempre es necesario preparar antes la confianza de un individuo en ese milagro. El cándido valor de un profano puede proporcionar la iniciativa necesaria precisamente allí donde los científicos vacilan. Y como en la mayoría de los casos, también esta vez un simple azar es el que hace prosperar la colosal empresa. Un ingeniero inglés, llamado Gisborne, que en 1854 quiere colocar un cable que vaya desde Nueva York hasta el punto más oriental de América, Terranova, para que las noticias enviadas por los barcos puedan recibirse un par de días antes, tiene que detenerse en mitad de la operación, porque se le han agotado los recursos financieros. De modo que viaja a Nueva York para buscar gente dispuesta a financiarle. Y allí por puro azar, origen de tantos hechos gloriosos, se topa con un joven, Cyrus W. Field, el hijo de un pastor protestante, que ha tenido un éxito tan rápido en los negocios que ha emprendido, que ya en sus años mozos se puede retirar con una gran fortuna. Gisborne trata de ganarse a este hombre sin ocupación, demasiado joven y demasiado enérgico para permanecer mucho tiempo inactivo, para terminar de colocar el cable entre Nueva York y Terranova. Cyrus W. Field, casi se podría decir, por suerte, no es ningún técnico, ningún especialista. No sabe nada de electricidad, no ha visto jamás un cable. Pero el hijo del pastor lleva en la sangre una confianza apasionada, el enérgico espíritu emprendedor del americano. Y donde el ingeniero especializado Gisborne solo contempla el objetivo inmediato, conectar Nueva York con Terranova, este hombre joven y capaz de entusiasmarse ve de inmediato más allá. ¿Por qué no unir también Terranova por medio de un cable submarino con Irlanda? Y con una energía que parece decidida a superar cualquier obstáculo. Por esos años este hombre atravesó el océano de un lado a otro entre ambos continentes 30. Y a veces, Cyrus W. Field se pone de inmediato manos a la obra, férreamente decidido desde ese momento a invertir todo lo que tiene en esa hazaña. Con ello, ya se ha consumado ese contacto decisivo gracias al cual una idea adquiere en la realidad una fuerza explosiva. La nueva y milagrosa energía, la energía eléctrica, se ha aliado con el otro elemento dinámico que mayor fuerza tiene en la vida, la voluntad humana. Un hombre ha encontrado la misión de su vida. Y la misión, a su hombre. Los preparativos. Cyrus W. Field se pone manos a la obra con una energía inverosímil. Contacta con todos los especialistas,
asedia a los gobiernos para obtener las licencias, dirige en ambos continentes una campaña para reunir el dinero necesario, y el empuje que emana de este hombre por completo desconocido es tan fuerte, tan contagiosa la pasión de su convicción interna, tan poderosa su fe en la electricidad, a la que considera una nueva y benéfica fuerza, que el capital básico de 350.000 libras es suscrito en Inglaterra en el plazo de pocos días. Basta con convocar en Liverpool, en Manchester y en Londres a los comerciantes más ricos para la fundación de la Telegraph Construction and Maintenance Company, y el dinero afluye. Pero entre los firmantes se encuentran también los nombres de Zachary y Lady Byron, que, sin ningún interés económico y movidos únicamente por puro entusiasmo, quieren patrocinar la obra. Nada ilustra mejor el optimismo con respecto a la técnica y las máquinas que imperaba en la época de Stevenson, Brunel y de los demás grandes ingenieros ingleses, que el hecho de que baste una sola llamada para que a fondo perdido se proporcione una suma tan considerable a una empresa por completo fantástica. Y es que lo único que poco más o menos se ha podido calcular con seguridad en estos inicios son los costes aproximados de la colocación del cable. Para la verdadera ejecución técnica no hay precedentes. En el siglo XIX aún no se ha pensado ni proyectado nada de dimensiones semejantes, pues, ¿cómo comparar la tarea de tender un cable sobre todo un océano con la de salvar esa estrecha franja de agua que se extiende entre Dover y Calais? Allí había bastado con desgranar desde la cubierta de un simple vapor de ruedas 30 o 40 millas de cable, que rodó tranquilamente como el ancla de los cabestrantes. Durante la colocación del cable en el canal se pudo esperar con calma a que se presentara un día especialmente tranquilo. Se conocía con exactitud el fondo de la cuenca marina. En todo momento se tuvo a la vista una de las dos orillas y con ello se evitó cualquier peligrosa eventualidad. En el plazo de un único día se pudo efectuar cómodamente el empalme. Mientras que en una travesía para la que se necesitan al menos 3 semanas de navegación continua, una bobina 100 veces más larga y 100 veces más pesada no puede quedarse sobre la cubierta, expuesta a las inclemencias del tiempo. Además, ningún barco de la época es lo suficientemente grande como para poder acoger en su bodega ese gigantesco capullo hecho de hierro, cobre y gutapercha. Ninguno, lo suficientemente potente como para soportar esa carga. Se necesitan al menos 2 barcos, y a su vez esos 2 barcos tendrían que ser escoltados por otros, para que mantuvieran el rumbo más corto y para que ante cualquier incidente pudieran prestarles ayuda. El gobierno inglés ofrece para ese fin el Agamemnón, uno de sus barcos de guerra más grandes, que luchó como buque insignia en el asedio de Sebastopol. Y el americano, el Niágara, una fragata de 5.000 toneladas, por entonces la de mayor envergadura. Pero ambos barcos tienen que ser debidamente reconstruidos, antes de poder almacenar cada uno la mitad de la interminable cadena que deberá unir entre sí esas 2 partes del mundo. Claro está que el problema principal sigue siendo el propio cable. A ese gigantesco cordón umbilical destinado a unir 2 continentes se le exige lo inimaginable, pues tiene que ser por un lado firme e irrompible como un cable metálico y al mismo tiempo elástico, para que se pueda colocar fácilmente. Tiene que resistir cualquier presión, soportar cualquier carga y sin embargo desenrollarse sin dificultad como si fuera un hilo de seda. Tiene que ser macizo, aunque no demasiado grueso, por un lado sólido y por otro tan preciso como para transmitir la más leve ondulación eléctrica a 2.000 millas más allá. El más pequeño desgarro, la más insignificante irregularidad en un solo punto de ese miembro gigantesco durante esos 14 días de navegación puede arruinar la transmisión. Pero se arriesgan. Día y noche hilan ahora las fábricas. La demoníaca voluntad de ese hombre, Cyrus W. Field, pone todas las ruedas en funcionamiento. Minas enteras de hierro y de cobre son agotadas para producir ese único cordón. Bosques enteros de árboles de caucho desangrados para fabricar las cubiertas de gutapercha necesarias para cubrir tan inmensa distancia. Y nada ilustra mejor las enormes proporciones de la empresa que el hecho de que en ese cable se enrollan 367.000 millas de alambre, 13 veces lo que haría falta para abarcar toda la Tierra y lo suficiente como para unir en una línea la Tierra con la Luna. Desde la construcción de la Torre de Babel, la humanidad no se ha aventurado en una empresa tan grandiosa desde el punto de vista técnico. La primera salida. Un año entero silban las máquinas. Sin cesar, como una hebra delgada y fluctuante, el cable se devana desde las fábricas hasta el interior de ambos barcos. Y por fin, tras miles y miles de vueltas, una de las mitades del cable queda enrollada en la bobina de uno de los barcos. Ya se han construido e instalado también las nuevas y pesadas máquinas que, provistas de frenos y retroceso, deberán hundir ininterrumpidamente el cable durante 1, 2, 3 semanas en la profundidad del océano. Los mejores electricistas y técnicos, entre ellos el propio Morse, son convocados a bordo para, con sus aparatos y durante todo el proceso de colocación, controlar que la corriente eléctrica no se interrumpa. Reporteros y dibujantes acompañan a la flota para describir con palabras y en imágenes la travesía, la más emocionante desde Colón y Magallanes. Al fin está todo dispuesto para la partida.
Y mientras hasta la fecha predominaban los escépticos, ahora el interés público de toda Inglaterra se dirige con pasión hacia esta empresa. Cientos de pequeños botes y barcos rodean, el 5 de agosto de 1857, a la flota que transporta el cable en el pequeño puerto irlandés de Valentía, para presenciar ese momento histórico en el que un extremo del cable será llevado en barcas hasta la costa y quedará enganchado al continente europeo. Automáticamente, la despedida adquiere una gran solemnidad. El gobierno ha enviado representantes, se pronuncian discursos, y en una conmovedora locución, el sacerdote solicita la bendición de Dios para esa audaz empresa. Oh, Dios eterno, comienza diciendo, tú que solo despliegas los cielos y gobiernas el oleaje del mar, tú, a quien obedecen los vientos y las mareas, contempla con misericordia a tus siervos aquí abajo. Domina con tu voluntad cualquier obstáculo, aparta cualquier resistencia que pudiera impedirnos la consecución de esta importante obra. Y en la playa y en el mar se agitan ya miles de manos y sombreros. Lentamente se oscurece la tierra. Uno de los más intrépidos sueños del hombre trata de convertirse en realidad. Contratiempo. Originalmente se había pensado que los dos grandes barcos, el Agamemnón y el Niágara, cada uno de los cuales transporta la mitad del cable, navegarán juntos hasta un punto calculado de antemano y que solo allí se procediera a remachar las dos mitades. Después uno de los barcos se habría dirigido hacia el oeste, en dirección a Terranova, y el otro hacia el este, en dirección a Irlanda. Pero les parece demasiado temerario arriesgar todo el valioso cable en el primer intento. De modo que prefieren hacer el primer trayecto desde tierra firme, en tanto en cuanto no están seguros de si una transmisión telegráfica submarina a semejantes distancias funcionaría correctamente. La misión de lanzar el cable desde tierra firme hasta la mitad del mar recae sobre el Niágara. Lentamente, con precaución, la fragata americana se dirige hacia allá, como una araña que de su poderoso cuerpo fuera soltando sin cesar el hilo tras de sí. Lenta, regularmente. La máquina encargada de tender el cable matraquea a bordo. Es el viejo ruido, también conocido por la gente de mar, del cable del ancla soltándose, desenrollándose de los cabestrantes. Y al cabo de pocas horas la tripulación atiende tan poco a ese sonido machacón, regular, como a los latidos de su propio corazón. Han de ir más allá, aún más allá. Y constantemente lanzar el cable tras la quilla. Esta aventura no parece nada arriesgada. Pero en una cámara especial se encuentran los electricistas, escuchando con atención, intercambiando sin cesar señales con tierra firme. Y es prodigioso. Aunque hace tiempo que ya no se ve la costa, la transmisión por el cable submarino es tan clara como si estuvieran realizándola desde una ciudad europea. Ya han abandonado las aguas poco profundas, ya han cruzado en parte la llamada plataforma del mar abisal que se alza tras Irlanda, y el cordón metálico aún sigue corriendo detrás de la quilla con la regularidad de un reloj de arena, mandando y al mismo tiempo recibiendo noticias. Ya han colocado 335 millas, más de 10 veces la distancia entre Dover y Calais. Ya han resistido 5 días, 5 noches de incertidumbre. A la sexta, el 11 de agosto, Cyrus W. Field, tras muchas horas de trabajo y excitación, se acuesta en busca de un merecido descanso, cuando de pronto, ¿qué ha ocurrido? El matraqueo se para. Y como un durmiente que en un tren en marcha se despierta de golpe cuando la locomotora se para de improviso, como un molinero que se sobresalta cuando de repente el molino se detiene, en un abrir y cerrar de ojos todos los que van en el barco se despiertan y se precipitan a cubierta. Un primer vistazo a la máquina demuestra que el carrete está vacío. El cable de pronto se ha escurrido del cabestrante. Recuperar a tiempo el extremo que se ha escapado resulta imposible. Y aún más encontrar el extremo perdido en las profundidades, para sacarlo de nuevo. Lo tremendo ha ocurrido. Un pequeño fallo técnico ha destruido el trabajo de años. Como vencidos, quienes partieran tan resueltos regresan a Inglaterra, donde, por el repentino mutismo de todas las señales, ya están preparados para la mala noticia. Una vez más, un contratiempo. Cyrus W. Field, el único inquebrantable, héroe y comerciante a un tiempo, hace balance. Que se ha perdido 300 millas de cable, unas 100.000 libras de capital social y, lo que tal vez le atormenta aún más, un año entero, irrecuperable, pues la expedición no puede esperar un tiempo favorable más que en verano y esta vez la estación ya está demasiado avanzada. Por otro lado, algo han sacado en limpio. Desde el punto de vista práctico, en este primer intento han ganado una experiencia nada desdeñable. El propio cable, que ha demostrado ser válido, puede rebobinarse y estivarse para la próxima expedición. Solo hay que cambiar las máquinas de tender el cable, que han sido las causantes de la fatal rotura. Así, entre la espera y los preparativos, vuelve a transcurrir un año. Solo el 10 de junio de 1858 esos mismos barcos, armados de un nuevo valor y cargados con el viejo cable, pueden volver a zarpar. Y como la
Transmisión eléctrica de señales funcionó sin problemas. Durante el primer viaje, han vuelto al viejo plan de empezar a colocar el cable partiendo de la mitad del océano en ambas direcciones. Al séptimo día y en el punto calculado de antemano, habrá de iniciarse la colocación y con ello el verdadero trabajo. Hasta entonces el viaje eso parece un paseo. Las máquinas están inactivas, los marineros aún pueden descansar y disfrutar del buen tiempo. En el cielo no hay nubes y el mar está tranquilo. Tal vez demasiado tranquilo. Pero al tercer día al capitán del Agamemnón le asalta una secreta inquietud. Una ojeada al barómetro le ha mostrado la alarmante velocidad a la que se hunde la columna de Mercurio. Un temporal de especiales características tiene que estar aproximándose. Y de hecho, al cuarto día estalla una tormenta como pocas veces la han presenciado los más experimentados marineros en el Océano Atlántico. Y al que más afecta este huracán es precisamente al barco inglés, al Agamemnón. En sí una embarcación magnífica que ha superado las más duras pruebas en todos los mares y en la guerra, el buque insignia de la Marina inglesa tenía que haber estado también a la altura de este durísimo temporal, pero por desgracia ha sido reformado por completo para poder albergar la enorme carga de cable. Aquí el peso no puede repartirse equitativamente en la bodega como en un carguero, sino que todo el peso de la inmensa bobina se encuentra en el centro y solo una parte se ha almacenado en la proa, lo que tiene un efecto aún peor, y es que con cada subida y bajada la oscilación se duplica. Así, el temporal puede emprender con su víctima el más peligroso de los juegos. Hacia la derecha, hacia la izquierda, por delante y por detrás, el barco es levantado hasta un grado de 45 grados. Los golpes de mar inundan la cubierta, todos los objetos quedan destrozados. Y entonces se produce una nueva fatalidad. En uno de los empellones más fuertes, que sacude el barco desde la quilla hasta el mástil, cede el tabique de la carga de carbón apilada sobre la cubierta, con lo que toda la masa en forma de pedrisco negro se precipita como una luz sobre los marineros que de por sí ya están sangrando y extenuados. Algunos se hieren en la caída. Otros se escaldan en la cocina con las cacerolas que ruedan por el suelo. Uno de los marineros se vuelve loco con esa tormenta que dura 10 días. Y ya piensan en lo peor, en tirar por la borda una parte de la funesta carga de cable. Por suerte, el capitán se resiste a asumir esa responsabilidad. Y tiene razón. Tras indecibles pruebas, el Agamemnón aguanta la tormenta y, a pesar del mucho retraso, consigue encontrar en medio del océano al otro barco en el lugar en el que se ha de iniciar la colocación del cable. Pero ahora es cuando se manifiesta hasta qué punto ha sufrido la preciosa y sensible carga de miles de hilos entrelazados con el continuo bamboleo. En algunos puntos los cordones se han enredado. La envoltura de gutapercha está gastada o hecha pedazos. Sin muchas esperanzas hacen varios intentos de colocar el cable a pesar de todo, lo que provoca una pérdida de unas 200 millas de cable, que inútilmente desaparecen en el mar. Por segunda vez toca arriar la bandera y regresar sin gloria, en lugar de hacerlo triunfalmente. El tercer viaje. Con el rostro lívido, los accionistas, enterados ya de la noticia del fracaso, esperan en Londres a Cyrus W. Field. La mitad del capital se ha malgastado en esos 2 viajes, sin que se haya demostrado, ni conseguido nada. Se entiende que la mayoría diga, basta. El presidente aconseja salvar lo que aún se pueda salvar. Está de acuerdo en recoger el cable que, sin usar, aún queda en los barcos y en caso necesario venderlo, aun con pérdidas, pero después habrá que olvidarse del ímprobo proyecto de la comunicación interoceánica. El vicepresidente se pone de su parte y envía su dimisión por escrito, para demostrar que no quiere seguir teniendo nada que ver con esa absurda empresa. Pero la tenacidad y el idealismo de Cyrus W. Field no son fáciles de quebrantar. El cable ha soportado la prueba admirablemente y aún hay suficiente a bordo como para hacer un nuevo intento. La flota está reunida. Las tripulaciones, enroladas. Precisamente el desacostumbrado temporal del último viaje permite esperar que ahora se presente una serie de días de bonanza, sin demasiado viento. Valor. Una vez más, valor. Ahora o nunca. Es el momento de arriesgarse a hacer un último intento. Los accionistas se miran unos a otros cada vez más inseguros. ¿Deben confiar a ese loco lo que queda del capital invertido? Pero como una voluntad fuerte acaba siempre por arrastrar a los vacilantes, Cyrus W. Field les arranca una nueva salida. El 17 de julio de 1858, 5 semanas después del segundo y malogrado viaje, la flota abandona por tercera vez el puerto inglés. Y ahora se confirma la vieja experiencia de que lo decisivo casi siempre se alcanza en secreto. Esta vez parten sin que nadie se dé cuenta. Ningún bote, ninguna barca rodea a los barcos para desearles suerte. No hay multitudes congregadas en la playa. No se ofrece ninguna solemne cena de despedida, ningún discurso. Ningún sacerdote implora la protección divina. Como si se tratara de una empresa pirata, los barcos zarpan tímida y silenciosamente.
Y el mar que les espera se muestra apacible. Justo en la fecha convenida, el 28 de julio, 10 días después de partir de Queenstown, el Agamemnón y el Niágara pueden comenzar con la gran tarea en el punto fijado en medio del océano. Y el espectáculo singular. Popa contra popa, los barcos se alejan uno del otro. Entre ambos remachan los extremos del cable. Sin ninguna formalidad, incluso sin que la gente de a bordo preste un interés especial al suceso. Están ya hartos de tanto intento frustrado, el cable de hierro y cobre se hunde entre los dos barcos hasta lo más hondo del océano, a una profundidad aún no explorada por sonda alguna. Un último saludo de cubierta a cubierta, de una bandera a otra, y el barco inglés pone rumbo a Inglaterra y el americano hacia América. Mientras se alejan el uno del otro, dos puntos en movimiento en medio del inmenso océano, el cable los mantiene unidos en todo momento. Por primera vez desde que el mundo existe, dos barcos que no se ven pueden comunicarse a través del viento, de las olas, del espacio y de la distancia. Cada 2 horas uno de ellos emite una señal eléctrica desde el fondo del océano comunicando las millas recorridas. Y cada vez confirma el otro que, gracias a que hace un tiempo excelente, ha recorrido la misma distancia. Así pasa un día, un segundo, un tercero y un cuarto. El 5 de agosto, el Niágara puede comunicar al fin que ve antes y la costa americana en la bahía de Trinidad, en Terranova, después de haber colocado no menos de 1030 millas de cable. E igualmente ha triunfado el Agamemnón, que a su vez ha sepultado el cable a lo largo de 1000 millas y que por su parte tiene antes y la costa irlandesa. Por primera vez, la palabra humana se transmite ahora de un país a otro, desde América hasta Europa, pero solo esos dos barcos, solo esos 200 hombres en sus cáscaras de madera saben que la hazaña se ha consumado. Aún no lo sabe el mundo, que hace ya tiempo que se ha olvidado de esta aventura. Nadie les espera en la playa, ni en Terranova ni en Irlanda, pero en el momento en que el nuevo cable oceánico se conecte al terrestre, toda la humanidad conocerá su común y formidable victoria. El gran Hosanna. Precisamente porque este rayo de alegría viene de un cielo por completo despejado, prende de modo tan colosal. Casi a la misma hora, el viejo y el nuevo continente reciben en los primeros días de agosto la noticia de que la empresa ha tenido éxito. El efecto es indescriptible. En Inglaterra el Times, por lo general tan prudente, dice en su editorial, since the discovery of Columbus, nothing has been done in any degree comparable to the vast enlargement which has thus been given to the sphere of human activity. Desde el descubrimiento de Colón, nada se ha hecho que pueda compararse a esta formidable ampliación de la esfera de la actividad humana. Y en la City la animación es de lo más intensa. Pero la orgullosa alegría de Inglaterra parece llena de sombras y tímida, comparada con el entusiasmo huracanado de América, en cuanto allí se transmite la noticia. Enseguida se paralizan los negocios. Las calles se ven inundadas de personas que preguntan, que alborotan, que discuten. De la noche a la mañana, un hombre totalmente desconocido, Cyrus W. Field, se ha convertido en el héroe nacional de todo un pueblo. Se le coloca a la altura de Franklin y de Colón. Toda la ciudad y tras ella otras 100 tiemblan y se estremecen de expectación por ver al hombre que gracias a su determinación ha hecho efectivo el enlace de la joven América con el viejo mundo. Pero el entusiasmo aún no ha alcanzado el grado más alto, pues por ahora solo ha llegado la descarnada comunicación de que el cable ha sido colocado, pero ¿puede transmitir? ¿La verdadera hazaña también ha tenido éxito? Y el espectáculo es grandioso, toda una ciudad, todo un país está a la espera y a la escucha de una única palabra, la primera en cruzar el océano. Se sabe que la reina de Inglaterra expresará todo su mensaje, su enhorabuena. Cada hora que pasa la esperan con mayor impaciencia. Pero aún transcurren días y días, porque por una desafortunada casualidad precisamente el cable a Terranova se ha averiado. Y hay que esperar hasta el 16 de agosto para que el mensaje de la reina Victoria llegue a Nueva York al atardecer. La noticia llega demasiado tarde como para que los periódicos publiquen el comunicado oficial. Solo da tiempo a clavar un anuncio en las oficinas de telégrafo y en las redacciones, y enseguida se aglomeran masas ingentes. Desollados y con las ropas desgarradas, los repartidores de periódicos tienen que abrirse paso a través del tumulto. En los teatros, en los restaurantes, se difunde la noticia. Miles de personas que aún no pueden comprender que el telégrafo se adelanta en unos días al barco más rápido, se lanzan hacia el puerto de Brooklyn para dar la bienvenida al heroico barco que ha realizado esa pacífica victoria, el Niágara. Y al día siguiente, el 17 de agosto, los estridentes titulares de los periódicos exclaman de júbilo, "The cable imperfect working, everybody crazy with joy, tremendous sensations throughout the city, knows the time for an universal jubilee". Un triunfo sin igual, por vez primera desde los orígenes del pensamiento humano una idea se difunde a la misma velocidad a la que se produce.
Y ya retumban en Batary cientos de cañonazos, para anunciar que el presidente de los Estados Unidos ha contestado a la reina de Inglaterra. Ya nadie se atreve a dudar. Por la noche, tanto Nueva York como todas las demás ciudades resplandecen con miles de luces y antorchas. Cada ventana está iluminada, y apenas empaña el regocijo el hecho de que en ese momento se incendie la cúpula del City Hall, pues ya al día siguiente trae una nueva celebración. Ha llegado el Niágara. Cyrus W. Phil, el gran héroe, está aquí. El resto del cable es llevado en triunfo a través de la ciudad. Y la tripulación agasajada. Día tras día se repiten ahora en cada ciudad del Océano Pacífico y hasta el Golfo de México las manifestaciones, como si América celebrara por segunda vez su descubrimiento. Pero no es suficiente. La verdadera marcha triunfal tiene que ser aún más grandiosa, la más espléndida que se haya visto jamás en el nuevo continente. 2 semanas duran los preparativos. Después, el 31 de agosto, toda una ciudad festeja a un solo hombre, Cyrus W. Phil, como ningún otro triunfador desde los tiempos de los emperadores y de los césares ha sido agasajado por su pueblo. Ese magnífico día de otoño se dispone un desfile tan largo que tarda 6 horas en hacer el recorrido de un extremo a otro de la ciudad. Los regimientos marchan delante con estandartes y banderas atravesando las calles engalanadas con gallardetes. Le siguen en una procesión interminable las sociedades filarmónicas, los orfeones, las asociaciones corales, el cuerpo de bomberos, las escuelas, los veteranos. Todo aquel que puede desfilar, desfila. Todo aquel que puede cantar, canta. Todo aquel que puede gritar de júbilo, grita de júbilo. Cyrus W. Phil es llevado en un coche tirado por 4 caballos. En otro, el comandante del Niágara. En un tercero, el presidente de los Estados Unidos. Detrás van los alcaldes, los funcionarios, los profesores. Ininterrumpidamente, se suceden los discursos, los banquetes, los desfiles de antorchas. Las campanas de las iglesias tocan. Los cañones truenan. Una y otra vez, el júbilo rodea a este nuevo Colón, que ha unido ambos mundos, que ha vencido el espacio, el hombre que en este momento es el más célebre y el más idolatrado en toda América, Cyrus W. Phil. La gran crucifixión. Miles y millones de voces alborotan y gritan de júbilo ese día. Solo una, la más importante, permanece extrañamente callada durante esa fiesta, el telégrafo eléctrico. Tal vez en medio del júbilo Cyrus W. Phil se diera cuenta ya de la terrible verdad. Y para él debió de ser atroz, ser el único en saber que precisamente ese día el cable atlántico ha dejado de funcionar, que, después de que en los últimos días no llegaran más que señales confusas, apenas legibles, el cable ha agonizado definitivamente y ha expirado su último aliento. Nadie en toda América sabe nada ni se da cuenta del progresivo enmudecimiento, excepto ese par de hombres que controlan la recepción de las emisiones en Terranova. Pero incluso ellos, a la vista del desmedido entusiasmo, dudan durante días y días en dar la amarga noticia a quienes aún gritan de júbilo. Aunque pronto llama la atención lo escaso de las noticias. América había esperado que ahora las noticias relampaguearían hora tras hora a través del océano. En lugar de eso, solo de vez en cuando se difunde una noticia demasiado imprecisa y descontrolada. No pasa mucho tiempo y ya se difunde el rumor de que, llevados por la prisa y por la impaciencia de conseguir mejores transmisiones, se han enviado cargas eléctricas demasiado fuertes y de que con ello el cable, de por sí insuficiente, se ha echado a perder por completo. Aunque aún se espera poder remediar el trastorno. Pero pronto ya no se puede negar que las señales se han vuelto cada vez más balbucientes, más incomprensibles. Precisamente en la modorra de aquella mañana de fiesta, el 1 de septiembre, a través del mar no llega ya ningún sonido claro, ninguna vibración nítida. No hay nada que a los hombres les cueste más perdonar que el desengaño en medio de un sincero entusiasmo y el verse alevosamente defraudados por un hombre del que lo han esperado todo. En cuanto se confirma el rumor de que el tan alabado telégrafo no funciona, la tempestuosa oleada de júbilo se vuelve, convertida en maliciosa irritación, contra el culpable inocente, Cyrus W. Phil. Ha engañado a una ciudad, a un país, al mundo. Hace tiempo que él conocía el fracaso del telégrafo, se afirma en la City, pero llevado por su egoísmo se ha dejado vitorear y ha aprovechado entretanto para deshacerse de las acciones que le correspondían, obteniendo con ello pingüis beneficios. Se difunden otras calumnias aún más maliciosas, entre ellas la más increíble de todas, que, perentoria, afirma que el telégrafo atlántico jamás ha funcionado correctamente. Que todas las comunicaciones eran patrañas y embustes, que el telegrama de la reina de Inglaterra había sido redactado de antemano y que nunca se había transmitido nada a través del telégrafo oceánico. En todo ese tiempo, prosigue el infundio, no ha llegado una sola noticia por encima del mar que fuera verdaderamente comprensible.
Y añaden que los directores han compuesto telegramas imaginarios partiendo únicamente de suposiciones y señales incoherentes. Estalla un verdadero escándalo. Precisamente los que ayer eran los que más fuerte gritaban de júbilo, son los que ahora alborotan más. Toda una ciudad, todo un país, se avergüenza de su excesivo y prematuro entusiasmo. Cyrus W. Field es escogido como víctima de esa cólera. El que aún ayer pasaba por ser un héroe nacional, un hermano de Franklin y un descendiente de Colón, tiene que ocultarse de sus antiguos amigos y admiradores como si fuera un delincuente. En un solo día se hizo todo. En un solo día fue destruido. El fracaso parece incalculable. El capital está perdido. Disipada, la confianza. Y como la legendaria serpiente de la mitología escandinava, la Migarstorm, encerrada en el fondo del mar universal, el inútil cable permanece en las inexploradas profundidades del océano. 6 años de silencio. Durante 6 años el cable olvidado permanece, inservible, en el océano. Durante 6 años reina el viejo y frío silencio entre los dos continentes, que por un momento palpitaron a un tiempo, pulso a pulso. América y Europa, que por un instante estuvieron más cerca, separados tan solo por un par de cientos de palabras, vuelven a estar como desde hace siglos separadas por una distancia insalvable. El proyecto más atrevido de todo el siglo XIX, ayer casi una realidad, se ha convertido de nuevo en una leyenda, en un mito. Como es natural, nadie piensa en renovarla ahora a medio conseguir. El terrible fracaso ha paralizado todas las fuerzas, ahogando cualquier entusiasmo. En América, la guerra civil entre el norte y el sur desvía toda la atención. En Inglaterra se reúnen de vez en cuando algunos comités, pero necesitan 2 años para simplemente constatar que en principio el funcionamiento del cable submarino es posible. Pero de ese juicio académico al hecho real, hay un trecho que nadie piensa pisar. Durante 6 años. Todo el trabajo descansa como el cable olvidado en el fondo del mar. Pero si en el largo transcurso de la historia 6 años no representan más que un instante fugaz, en una ciencia tan joven como la electricidad suponen un siglo. Cada año, cada mes, se producen en este terreno nuevos descubrimientos. Las dinamos son cada vez más potentes, más precisas. Sus aplicaciones, cada vez más variadas. Los aparatos, cada vez más exactos. La red del telégrafo abarca ya el espacio interior de todos los continentes. Ya se ha atravesado el Mediterráneo. Ya se han unido África y Europa. Así de año en año el plan de tender un cable a través del Océano Atlántico pierde progresiva e imperceptiblemente el halo fantástico que durante tanto tiempo tuviera. Inevitablemente, tiene que llegar la hora en la que se renueve el intento. Solo falta el hombre capaz de infundir una nueva energía al viejo plan. Y de pronto ahí está el hombre. Y aquí que es el mismo de antes, con la misma fe y la misma confianza, Cyrus W. Field, resurgido del silencioso destierro y del taimado desdén. Por 30ª vez ha cruzado el océano y de nuevo se presenta en Londres. Y consigue dotar las viejas concesiones con un nuevo capital de 600.000 libras. Ahora también cuenta al fin con el barco gigantesco con el que tanto tiempo soñaran, un barco capaz de alojar por sí solo la inmensa carga, el famoso Great Eastern, con sus 22.000 toneladas y sus 4 chimeneas, construido por Isambard Brunel. Y un milagro sucede a otro. Ese año el barco está libre. Precisamente porque ha sido proyectado anticipándose a su época. En el plazo de 2 días puede ser comprado y equipado para la expedición. Ahora todo lo que antes entrañaba enormes dificultades resulta fácil. El 23 de julio de 1865 el mastodóntico barco cargado con un nuevo cable abandona el Támesis. Y aunque también el primer intento fracasa, cuando por un desgarro la colocación se interrumpe 2 días antes de alcanzar la meta y de nuevo el insaciable océano se traga 600.000 libras esterlinas, la técnica está ya demasiado segura de la empresa como para dejarse desanimar. Y cuando el 13 de julio de 1866 el Great Eastern zarpa por segunda vez, el viaje se convierte en un triunfo. Esta vez, el cable transmite de forma clara e inteligible en dirección a Europa. Pocos días después se encuentra el viejo cable. 2 cordones unen ahora el viejo y el nuevo mundo en uno solo. El milagro de ayer es la evidencia de hoy. Y desde ese momento la Tierra tiene un único latido. Escuchándose, viéndose, entendiéndose, la humanidad vive de forma sincrónica de un extremo al otro de la Tierra, disfrutando del divino don de la ubicuidad gracias a su propia fuerza creadora. Y gracias a su victoria sobre el espacio y el tiempo habría permanecido unida para siempre si, una vez más, no la hubiera turbado la funesta manía de destruir esa grandiosa unidad y de exterminarse a sí misma con los mismos recursos que le dan poder sobre los elementos.